El Brighton se ilusiona venciendo a Manchester United, que tuvo la victoria en su mano con remontada incluida, pero que al final la terminó perdiendo por errores garrafales en ambas áreas. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la segunda jornada de la Premier League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Brighton acaba de ganar por 2-1 al Manchester United con el gol definitivo en el minuto 95 de Joao Pedro para dejar con cara de tonto al conjunto de Erik ten Hag, que había comenzado sufriendo en la segunda parte, que había visto cómo se ponía por detrás en el marcador, que ha tenido que sufrir ocasiones importantes de los locales en ese inicio de los segundos 45 minutos, pero que ha podido reponerse y cuando estaba o había logrado el tanto del 1-2, un error bastante cómico de Circe, ha anulado el tanto que ponía por delante a los Diablos Rojos, le ha dado una vida extra al Brighton, que en el ida y vuelta final ha sido más listo, más inteligente y ha aprovechado un grave error, como en el primer tanto de la defensa del conjunto de Erik ten Hag, en un inicio muy ilusionante para esta nueva etapa del proyecto del Brighton, con un entrenador de tan solo 31 años, que viene de ascender al Unión Berlín a la Bundesliga y que en este primer gran paso en su carrera profesional, Urs Heller ha logrado un inicio perfecto, 6 de 6, goleando al Everton en la jornada inicial de la Premier League y logrando esta gran victoria frente al Manchester United, además, bueno, pues de una forma especialmente apasionante, ¿no? Por decirlo así, con ese tanto en el último minuto de Joao Pedro, en un equipo que ha vuelto a demostrar esa valentía, esa calidad para seguir jugando, esa capacidad de mantener la línea muy muy arriba, de asumir riesgos, de ser valiente, de ir a ganar, de tener además unos automatismos que, pese al poco tiempo que llevan trabajando, bueno, pues han vuelto a aparecer en un Brighton que van dando pasos hacia adelante en los últimos años en Premier League, que ya hace un par de temporadas o la temporada pasada pudo lograr jugar en Europa. Después de la salida de Cherby había que ver quién era capaz, bueno, pues de volver a hacer crecer a un gran número de jugadores jóvenes. El Brighton ha hecho un mercado además en el que ha roto, bueno, pues su política habitual, dejándose muchísimo dinero en jugadores jóvenes, algunos incluso de Championship, de segunda división inglesa, y el inicio está siendo ilusionante, está siendo perfecto con ese 6 de 6, goleando al Everton 4-0 en la primera jornada y hoy venciendo al Manchester United por 2-1 con ese gol definitivo de Joao Pedro en el minuto 95. Esa es la cara de la moneda, la cruz, el Manchester United, que afronta su primera derrota de la campaña en un partido en el que, como ya le ocurrió también en la segunda parte frente al Fulham, bueno, pues ha sido de ida y vuelta en esos segundos 45 minutos, ha podido ganar, ha tenido muy cerca, lo ha logrado, pero le han anulado ese tanto del 1-2 que le habría permitido remontar, y al final en ese intercambio de golpes le ha salido cruz al conjunto de los Diablos Rojos, que ha terminado perdiendo y que se queda con 3 puntos de los 6 que se han disputado hasta el momento, en un partido en el que, como os digo, bueno, pues podía haber pasado cualquier cosa, lo podía haber terminado ganando, lo podía haber terminado empatando, y al final lo ha terminado perdiendo con dos acciones dentro de su propia área en los que, bueno, pues los delanteros del Brighton han tenido muchísima facilidad. Vamos a hablar de muchas cosas, incluidas esa posición o esa nueva apuesta por Mason Mount en la punta del ataque, el cambio, bueno, pues pronto podríamos decir de Marcus Rashford, minuto 65, muchas cosas que hablar en un partido que nos ha dejado, como os digo, bueno, pues un encuentro muy bonito, sobre todo en los segundos 45 minutos, en los primeros yo creo que ha sido un duelo muy... bueno, pues muy de entrenadores, un partido muy táctico, con mucha dificultad de ambos equipos para salir de la presión alta del conjunto rival cuando su guardameta tenía que sacar de puerta, así que unos primeros 45 muy tácticos y unos segundos en los que, bueno, pues hemos visto, ¿no?, esa esencia de la Premier League, ese intercambio de golpes y al final los tantos definitivos, ¿no?, ese gol definitivo de Joao Pedro y una acción que hay que revisar también de Joshua Zirkzee. Así se dice, Joshua Zirkzee, no es Circe, es Sexy, así lo decía él en un vídeo en el que, bueno, pues hablaba sobre cómo se pronunciaba
su apellido. Dicho esto, como siempre, le echamos un primer vistazo a las alineaciones, con el Manchester United repitiendo el 11 que utilizó en la primera jornada frente al Fulham, como, bueno, pues la principal novedad, ¿no? Mason Mount en la punta del ataque, con Bruno Fernández haciendo más de media punta de enganche, Marcus Rashford en una banda, Amad Diallo en la otra, y en los laterales Mazraoui, que repetía como titular ante las ausencias en el lateral izquierdo, y era Diogo Dalot, el portugués, el que jugaba en esa zona del campo. Por parte del Brighton, el 4-2-3-1 también que venimos viendo, con Minté, con Joao Pedro y con Mitoma en esa zona donde yo creo que es la que, bueno, pues más podemos destacar del conjunto de Hürseler, porque, bueno, pues ha vuelto a ser muy importante, aunque los cambios, bueno, pues han sido también decisivos. Un partido que, como os digo, en esos primeros 45 minutos ha estado muy marcado por la presión de ambos equipos, con el Brighton intentando y obligando y consiguiendo, podríamos decir, que el Manchester United intentase sacar el balón, o que sacase el balón por esa zona izquierda de su defensa, obviamente con Dalot jugando a pierna cambiada, y aunque es un futbolista que tiene un gran golpe de balón y en mi opinión, bueno, pues toma generalmente buenas decisiones en esa zona, siempre muy incómodo, ¿no? Por tener que jugar normalmente hacia adentro en esa banda izquierda, y con un Manchester United con una presión muy ordenada, impidiendo que el Brighton pudiese salir jugando por dentro, obligando siempre a tener que salir por banda derecha, con esa conexión entre Van Hecke y Bellman, con un Manchester United que daba la impresión en los 11, bueno, pues que básicamente tenía un duelo en el que podía tener muchísima ventaja en ese duelo en banda izquierda entre Marcus Rashford y Bellman, una ventaja principalmente o básicamente por el nivel físico de uno y otro jugador, muchísima más velocidad de Marcus Rashford, pero la realidad es que al Manchester United le ha costado mucho, al igual que al Brighton, bueno, pues dominar el partido, tener la posesión, hundir al equipo rival. Eran muchas acciones, como digo, bueno, pues intentando salir de esa presión alta del equipo rival, y la verdad es que ninguno de los dos equipos lo ha logrado de forma consecutiva, no ha podido repetir acciones en los que, bueno, pues haya podido solventar esa presión alta y generar grandes acciones de peligro. Una de las pocas que hemos visto en esa primera parte ha llegado después de, bueno, pues un saque largo de Andre Onana, Dalot que gana el duelo, y en un centro al área de Amad Diallo llegando desde atrás, que ante una ocasión muy clara termina llevándose el balón fuera. Un Manchester United que ante una línea muy adelantada del Brighton, bueno, pues para mí, aunque ha logrado algunas veces salir por dentro, no tenía, debido a que Mason Mount es un jugón, obviamente no es un delantero, no es un futbolista que vaya al espacio demasiado bien. Ahí estaba Marcus Rashford, pero el Manchester United no ha podido encontrar al inglés prácticamente en ninguna situación con él corriendo, y con Bruno Fernández, Casemiro, Mainoo o Mason Mount, que yo creo que era el plan principal, encontrar estos jugadores por dentro, poder combinar, lograr un poquito de tiempo para levantar la cabeza y encontrar al espacio a Marcus Rashford, ante un Brighton que ya sabemos que siempre arriesga mucho con su línea muy adelantada, tan solo un par de metros por detrás del centro del campo. Ni el Manchester United ni el Brighton estaban logrando bueno, pues generar ocasiones de peligro, acercarse demasiado a la portería rival, encerrar al equipo contrario al borde de su área. Es cierto que el Brighton, bueno, pues ha tenido algunos minutos en los que Gilmour ha podido hacer cambios de orientación hacia la zona de Minté, pero ahí Dalot yo creo que ha estado bastante sólido en la defensa bueno, pues de su banda, ¿no? De esa zona derecha del ataque del Brighton, hasta que ha llegado una de las pocas acciones en las que el Brighton ha logrado, bueno, pues hundir al Manchester United, y ahí en un centro, en una acción 2 contra 2 en el área, con Maguire y con Mazraoui cubriendo a los dos jugadores del Brighton que se habían incorporado, al final se ha terminado, bueno, pues llegando por sorpresa el lateral zurdo. Mazraoui ha soltado a su marca, Maguire era el que iba con el que estaba con Mazraoui, y el que no ha terminado llegando al segundo palo ha sido el bueno de Lisandro Martínez, permitiendo que Danny Welbeck, a placer prácticamente en la línea, rematase y batiese a Andre Onana, anotando, ¿no?, el primer tanto del partido, poniendo por ventaja por delante a un Brighton que, como os digo, en el juego, ni por ocasiones ni por juego, estaba siendo mejor que el Manchester United, en un partido muy igualado y marcado sobre todo por esa presión e intento de salida desde atrás por parte de ambos equipos. Nos hemos ido al descanso, bueno, pues es cierto, con la sensación de que el Manchester United no había respondido mal a ese gol, porque un minuto después prácticamente ha tenido un gol anulado a Marcus Rashford por fuera de juego en
en el centro que le ponía Amad Diallo, un Amad Diallo que ha sido, bueno, pues muy protagonista durante el encuentro por esa acción que, como os decía antes, ha tenido en el minuto 11, después otro 3 contra 2 en el que ha decidido tarde y no ha conectado con Rashford cuando este estaba en ventaja, y también por esa acción. Como os decía, nos íbamos al descanso con la sensación de que el partido estaba siendo muy igualado por juego y por ocasiones, y que el Brighton había podido obligar a la defensa del Manchester United en su área a pensar mucho, pensar rápido, y ahí Lisandro Martínez no ha estado del todo acertado. Se adelantaba el conjunto de Hurst-Keller, primer tanto de Danny Welbeck también en la temporada, marcándole al equipo donde, bueno, pues donde pasó mucha parte de su primera etapa como jugador profesional de la mano de Sir Alex Ferguson en el Manchester United. Al descanso, Erik ten Hag, que movía ficha, veía que esa apuesta que ya hizo en la primera jornada por Mason Mount no estaba funcionando, entraba Joshua Zirkzee, lo vuelvo a repetir, así se dice el apellido del futbolista neerlandés, lo ha dicho él mismo. Y bueno, pues la verdad es que al Manchester United ese cambio en la punta del ataque, meter a Mazraoui por dentro para intentar hacer, bueno, pues una especie de salida de 3 desde atrás, tampoco le estaba dando resultado, y el Brighton, bueno, pues ha tenido acciones más que suficientes para haber marcado el tanto del 2-0, una primera muy clara de James Milner, que ha salvado bajo palos Diogo Dalot, minuto 58, otro remate al larguero en una falta lateral de Danny Welbeck, y cuando el 2-0 a favor del conjunto local, el de Hurst-Keller, parecía muy cerca, ha llegado el empate del Manchester United en una de las muy pocas acciones en las que en todo el partido ha podido, ante esa defensa o ante ese bloque tan juntito y tan adelantado de una línea defensiva que se situaba, bueno, pues prácticamente un par de metros tan solo más allá de por detrás de la línea del centro del campo. El Manchester United ha encontrado una combinación para dejar solo a Mazraoui, la carrera al espacio de Amad Diallo, el recorte del futbolista africano, y con una definición que ha tocado en un jugador del Brighton, marcar ese tanto del 1-1, dar vida a un Manchester United que lo estaba pasando mal, que ya en esos momentos hubiese necesitado un cambio por parte de Erik ten Hag. Llegaba el 1-1, no había aprovechado el Brighton, no había podido hacerlo sus claras ocasiones para el 2-0, lo aprovechaba el Manchester United, la primera para marcar el tanto del 1-1 en un gol muy especial para este chaval que acaba de perder a su madre, según bueno, pues anunciaba en los últimos días en redes sociales. A partir de ahí, con ese gol, con ese tanto del 1-1, cambió el partido, entró Alejandro Garnacho en el 65 por un Marcus Rashford al que yo veo físicamente muy bien, pero la verdad es que con poca confianza, intentando muy pocos unos contra unos, muy pocas acciones de meterse hacia adentro para buscar su disparo. Bueno, pues que no está pasando un buen momento, pero al que yo, lo más importante es que veo bien físicamente, que es algo que incluso la temporada pasada me costaba verlo, ¿no? A ese punto de explosividad. Lo veo trabajando mucho más en defensa de lo que era habitual, en un equipo que da sensación de estar mucho más trabajado, que pone muchas más dificultades al conjunto rival, en este caso al Brighton, para que juegue fácil, para que progrese fácil. En ese punto veo un Manchester United mucho mejor, pero es cierto que en ataque, bueno, pues le ha costado en el día de hoy bastante generar ocasiones en los primeros 45 minutos. Como os decía, después de las claras que tuvo el Brighton para el 2-0, no pudo anotarlas, salvó Dalot, también salvó el larguero, llegó el empate de Amad Diallo, y ahí llegaron los minutos, los mejores minutos, ¿no?, del Manchester United, con una acción en la que después de la entrada de Garnacho, de nuevo el contraataque, Casemiro que gana un balón en el centro del campo a un James Milner ya muy cansado. Hay una especie de creo que es 4 contra 3 o 3 contra 4, mejor dicho, de los atacantes del Manchester United frente a los defensores del Brighton. Amad Diallo contemporiza muy bien, espera que Bruno Fernández le doble, el pase de la muerte del portugués para Alejandro Garnacho. En el segundo palo llega el argentino, pero Joshua Zirkzee, después de no rematar el balón, de no llegar, se tira de forma innecesaria, y ese balón de Alejandro Garnacho termina tocando en el neerlandés, y bueno, pues tocando en situación de fuera de juego, hace que el gol que le iba a dar la remontada al Manchester United termine anulado, dejando con cara de tontos, obviamente, no solo a los implicados, sino también, bueno, pues a todos los aficionados del conjunto Red Devil, que veían cómo podían remontar el partido. Y esa acción totalmente innecesaria del delantero neerlandés, de Joshua Zirkzee, bueno, pues se tira,
y de forma innecesaria, cuando ya no llegaba el balón, termina impidiendo que, pero hay que decirlo, se tira porque no llega después de que el balón le haya superado, pero no hace el gesto de rematar. O sea, el problema es que el delantero del Manchester United ya se ha tirado, ya está en esa posición cuando Garnacho remata. El problema es que se ha tirado cuando ya no llegaba el balón. No sé si me explico del todo bien. Al final, acción cómica que impide el tanto del 1-2, y a partir de ahí, bueno, ya con la entrada de McTominay, con un Bruno Fernández al que Erik ten Hag ha llevado a descansar, bueno, pues también con la entrada de Antony en los últimos minutos, el ida y vuelta, el refresco también por parte del conjunto local, y en el último minuto prácticamente en una acción de nuevo dentro del área en la que Adingra, que acababa de entrar al partido en esos recambios, bueno, pues tenía la capacidad de levantar la cabeza cuando toda la defensa del Manchester United estaba volcada en el lado derecho. El jugador Adingra levanta la cabeza y encuentra en el otro lado, totalmente solo, como había ocurrido en el 1-0, a un delantero para machacar al Manchester United, dejarle con cara de tontos, ilusionarse con el proyecto del Brighton, una nueva etapa en un proyecto que tiene continuidad. Eso es obvio porque la idea se mantiene, pero con una nueva etapa, como os digo, liderada por un entrenador muy joven que logra el 6 de 6 y que hoy, bueno, pues ha cosechado unos 3 puntos muy valiosos para la confianza del futbolista, por ser ante un Manchester United que la verdad es que no ha hecho, en mi opinión, un mal partido, pero que se ha visto muy penalizado, también hay que decirlo, por un par de acciones. Finalmente, 2-1, el Brighton suma el 6 de 6, el Manchester United encaja su primera derrota de la temporada. Veremos qué ocurre, vamos a ver si estos dos equipos terminan luchando por los mismos objetivos al final de la campaña. Eso hablaría muy bien del Brighton y mal de los Diablos Rojos. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.